¿Sabes? Estás haciéndolo mal. La felicidad solo depende de ti, de que afrontes las cosas con una buena actitud y te centres en lo positivo que tienes. Aprende a quitarle importancia a aquello que te ha hecho daño, porque en el fondo no es tan importante, y el problema es que te obsesionas con ello. Eres tú quien te fastidias la vida porque prefieres ver lo malo cuando podrías ver lo bueno. Te vas a quedar sola porque eres una persona tóxica, todo el día quejándote y así solo atraerás cosas negativas, cuando podrías salir de tu zona de confort, crecer y superarte. ¿Cómo te has sentido después de escuchar estas palabras? Supongo que no es agradable y supongo que te suenan de algún momento concreto de tu vida, sobre todo si las cosas no iban bien. A mí me chirrían, por eso he leído este libro que ha llamado mi atención. Buenaventura del Charco Olea, psicólogo y autor de este libro, nos cuenta, siendo más vasto que la lencería de Esparto, lo dañino que es no dejar que las emociones fluyan para poderlas procesar y sustituirlas por frases tipo Mr. Wonderful. Y decirte también que te recomiendo su lectura, eso sí, si las palabras malsonantes no te incomodan. Acompáñame. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Marian Fernández y te doy la bienvenida a Motivos para Quererme. Tanto si ves el vaso medio lleno como medio vacío, es una distorsión de la realidad. El vaso tiene una mitad llena y otra vacía. Quedarte con cualquiera de las dos, aunque sea la llena, significa no ver la realidad. Es lo que no te deja entender qué necesitas, ni elegir cómo reaccionar a lo que te está pasando, sea la parte llena o vacía. Necesitas tener la capacidad de afrontar la realidad con lo bueno y con lo malo, para poder reaccionar a lo que te pasa, sintiéndote capaz de aguantar los golpes de la vida sin romperte, no automanipularte ni para bien ni para mal, y sobre todo responsabilizándote de lo que no funciona bien para cambiarlo. A veces el dolor, cuando no se calma con una simple pastilla, hay que aprender a encajarlo, y esto dentro del contexto de una sociedad que le tiene pánico al malestar. Aceptar que el estar vivos implica dolor y carencias, y que solamente sabrás vivir la vida si eres capaz de afrontar el dolor y mirarlo de frente. Porque te guste o no, el dolor o lo malo que te ocurre va a seguir estando ahí. Se nos ha impuesto la obligación de ser positivos. Y cuando te rebelas, por ejemplo, cuando te falla el ánimo, tienes un mal día o lo ves todo de color gris, entonces corres el riesgo de ser catalogado como persona tóxica y te rechazan al momento. Estás amargado porque quieres, solo tendrías que ponerte las gafas del positivismo para ver lo bueno que sí hay en tu vida y entonces ser feliz. Pues lo malo va a seguir estando ahí, dando la lata hasta que lo soluciones. Ser positivo es lo que está realmente aceptado por la sociedad y lo que nos recomiendan de forma insistente. En lugar de entender que lo que hemos de buscar desde la psicología, la filosofía o el sentido común son simplemente maneras de estar en la vida que nos permitan desarrollarnos y solucionar los problemas a los que todos tenemos que enfrentarnos. No es natural ni posible que estemos siempre alegres, ya que nuestro estado emocional no lo podemos controlar a voluntad, porque es una respuesta biológica y estamos muy lejos de poder manejar nuestra biología a nuestra voluntad. Tu estado emocional reacciona e interactúa con tu entorno, tu biografía, tu historia de vida, aprendizajes y otras mil cosas más, porque cada uno es como es. Tienes derecho a estar mal cuando te ocurren cosas malas. La vida puede ser maravillosa, pero también puede haber etapas difíciles y cuando esto ocurre es normal que estés de bajón o enfadado. Este positivismo en un momento difícil te está robando el poder pedir consuelo, el poder romper un día a llorar y necesitar que alguien te acompañe en tu llanto, sin juicios, pues necesitas ver que a otra persona le importas y necesitas de su compañía. Si te encuentras con alguien que está pasando por un momento difícil, no le culpabilices por estar mal. Tiene derecho a estarlo. Bastante tiene ya como para que encima la hundas en la miseria por ser una persona negativa. No necesitas ser optimista y feliz, necesitas ser honesto con quién eres y qué necesitas. Eso a veces supone disfrutar y ser consciente de lo bueno de la vida, pero también de acompañarte en el dolor y luchar por ti. Esta obsesión con tener que ser positivo todo el rato y cuidar cada palabra que te dices, cambiándola por algo más agradable, te hace bastante más daño de lo que puedas creer, casi tanto como estar amargado y siendo un victimista que se regodea en su propio drama y que solo ve lo negativo de la vida. Todo lo que leas o escuches sobre autoayuda, crecimiento personal, sobre todo si te están vendiendo algo, ponlo en duda, cuestiónalo. Te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Te ha servido para algo? No insistas en algo que no ha conseguido cambiar nada. ¿No crees que deberías probar otra cosa?
¿Conoces a alguien que le haya servido? Desconfía de las personas que dan la solución ideal a todos los problemas y que esta solución hará que no exista el dolor en tu vida y todo irá bien. Tanto las personas como la vida somos bastante complejas como para que una única cosa le dé respuesta a todo. Y por muchas herramientas que existan y por mucho que te formes en ellas, suelen responder a ciertos problemas y pueden ser muy útiles, pero el dolor no lo puedes separar de estar vivo. La vida viene con dolor y malestar, todo en el mismo pack, y no debes buscar la manera de hacerlo desaparecer, sino de afrontarlo y manejarlo, diciendo cómo te quieres posicionar. Ya lo dice el refrán, ser feliz es muy sencillo, lo difícil es ser sencillo. En psicología clínica se ha observado muchas veces que el intento de solución forma parte del problema de la persona, que en lugar de venirle bien crea un nuevo problema o lo eterniza. O resumiendo y volviendo a refranero, es peor el remedio que la enfermedad. Así que una de las mejores maneras de abordar el problema es hacer algo diferente a la forma en la que la persona intenta solucionarlo. Por ejemplo, en un duelo o una ruptura, no evites tus sentimientos reprimiéndolos y huyendo de ellos con estar activo. No te obligues a ver las cosas buenas en lugar de atender tu tristeza y a esas emociones que te hacen sentir mal. Es necesario llorar y atender esos sentimientos. El autor se basa en las palabras del psicólogo cognitivo-conductual William Worden, que te dejaré el nombre escrito por aquí por si mi pronunciación no es muy buena, que dice sobre el duelo. No es algo que se pase con el tiempo, sino que se supera cuando se elabora, y para ello necesitamos llorar, estar tristes y recordar lo que hemos perdido. Así conseguimos darle un significado a lo que esa persona y su pérdida supone para nosotros. Todo ese positivismo, el estar todo el tiempo activo, está haciendo que tu problema siga ahí. Te está impidiendo atender esa tristeza que es precisamente lo que necesitas, permitirte sentirla y exponerte a ella. Esa tristeza es útil, te ayuda a hacer el duelo, a entender, darle significado y llorar la pérdida. Debes aceptar la realidad, estás profundamente triste y no tienes ganas de nada. Es normal sentirte así en esta situación. Lo preocupante sería no estarlo. Conforme te expones a toda esa tristeza, la vas integrando y pensando cómo quieres posicionarte y manejar tu forma de entender la vida. Cuando tienes un problema necesitas dedicarle tiempo. El tiempo es lo único que te permite observar qué te pasa. Si no observas el problema, no puedes entender por qué estás mal. Y necesitamos entender por qué estamos mal. El dolor emocional, que suele tener forma de ansiedad, miedo, tristeza o rabia, aunque sea desagradable, nos da una información muy útil de qué es lo que estamos viviendo y por qué nos afecta de esa forma. Hay que entender que nuestro cuerpo no genera estos sentimientos porque sí, sino que son una respuesta natural a algo que nos pasa. Es como una voz de alarma de que algo no funciona bien. Y para comprender y reaccionar al problema es necesario aceptar lo que nos está ocurriendo y dedicarle atención, poner el foco en él y analizarlo, no cambiarlo a positivo, ver las cosas buenas o distraernos con otras actividades que nos hacen no mirarlo de frente. Únicamente estando en esa tristeza o en esa rabia puedo comprenderla. No puedo comprender algo en lo que no estoy o no me permito vivir. ¿Cuántas veces estás mal y no sabes bien por qué? Una de dos, o tienes un problema de personalidad o algo así que te hace estar mal porque sí, lo cual casi siempre es de tipo biológico y casi nunca ocurre, o es que te lo estás inventando. Y si es así, te crea mucha más ansiedad porque parece que estás mal porque sí, con lo cual no existe una solución posible. Nuestro cerebro tiende a rechazar todo aquello que es desconocido, inseguro e incierto, porque si no tiene forma o lógica, no podemos abordarlo ni reaccionar ante ello. Numerosas investigaciones científicas desde diferentes ramas de la psicoterapia han demostrado que cuando un problema o situación es vaga, ambigua o imprecisa, genera mucho más malestar y sobre todo ansiedad que un problema definido, incluso aunque a veces el problema definido sea peor. La incertidumbre y la sensación de no entender lo que pasa nos quita cualquier percepción de control o capacidad de respuesta, y esto es de lo más tormentoso. Y lo que nos hace sufrir, lo que nos duele profundamente y lo que nos genera una respuesta emocional intensa son cosas muy importantes para nosotros. Si te emociona, es que te toca algo importante. Todos los temas relacionados con sentirnos suficientemente válidos, dignos de ser queridos, libres para elegir y expresarnos en nuestra vida
son temas de gran importancia para nuestro bienestar psicológico y por eso cuando se ven alterados o puestos en duda, generan rápidamente una sensación de malestar, normalmente en forma de tristeza, ansiedad, rabia o vergüenza. Además, aunque estos temas sean universales por nuestra historia de vida, decisión y otras características, a cada uno de nosotros alguno de estos temas nos afecta de manera especial. Entender nuestro malestar nos ayuda a saber qué necesitamos, ver cuando nuestra mente nos juega malas pasadas, pues en esos temas sensibles solemos distorsionar la realidad, ser especialmente reactivos e hipersensibles, o engañarnos a nosotros mismos para protegernos del dolor. El autor cree que todas estas tendencias, en el fondo, tienen un punto de enorme cobardía. No mires el problema, finge que no existe, así no tienes que sentir todo ese dolor o no tienes que hacer cosas difíciles para gestionarlo. Si te automanipulas y aprendes a verlo todo bonito o a fingir que eso que te duele no es tan importante, el problema no te afectará. Y al no afectarte, no tendrás que enfrentarte a él y hacer eso que te asusta o que sabes que será meterte en un berenjenal. Desde gran parte del pensamiento positivo se postula que el problema no existe, que tu dolor es el resultado de tu forma de interpretar o afrontar la realidad. Vamos, que en cierto modo niegas la existencia del problema. Mientras sigas enganchado a que el problema no existe, no vas a poder reaccionar a él. Eugene Gently dijo, ignorarlo no lo va a hacer desaparecer y reconocerlo no lo va a crear. Y es que está ahí por un motivo, para hacer algo con ello. Tu problema va a estar ahí hasta que lo afrontes y lo soluciones. Para hacer un buen plan de acción he de entender el problema por un lado y entenderme a mí en el problema por el otro, ya que soy quien va a llevar a cabo el plan. Nadie se fastidia la vida por gusto. Es decir, que no hacemos las cosas mal porque sí. A nadie le gusta pasarlo mal, ni siquiera a esa persona victimista y quejica que estás pensando, sino que hacemos las cosas de forma inadecuada porque cumplen, aunque de una manera torpe y desadaptativa, una función. Con frecuencia, cuando nos vemos saboteándonos a nosotros mismos, pensamos que ¿por qué hacemos eso? Lo hacemos porque eso que te viene tan mal es tu forma de cubrir una necesidad o de protegerte de algo que sientes o temes como muy doloroso. Y llegar al para qué. ¿Para qué funciona así? No es fácil llegar solo al para qué, pero muchas veces nos damos cuenta de cosas asombrosas y nos sirve de gran ayuda. El problema es que siempre que nos miramos solemos hacerlo más juzgándonos que intentar comprendernos. Por ejemplo, diciéndonos que somos bobos por comer cosas que nos engordan en vez de mirar por qué hacemos eso y descubrir por qué tenemos tanta ansiedad o por qué estamos muy tristes. Y no es solo que juzgarte todo el rato sea tratarte de una forma en la que no tratarías a un amigo, sino que no es útil. Si te juzgas y únicamente tachas algo malo y tratas de cambiarlo sin pararte a empatizar contigo y entenderte, nunca lograrás cambiarlo. A veces esto es difícil de ver, por eso a veces necesitamos de terapia profesional. Cuando logras afrontar el problema que te lleva a esas conductas que te están haciendo daño y puedes sanar la herida, no necesitas seguir haciendo aquello que te sabotea y entonces resulta muy fácil poder cambiarlo. Así que en vez de criticarte e intentar cambiar dando palos de ciego, mírate, aunque verás algunas cosas que duelen. Entiéndete y entonces podrás hacer algo distinto. No solo es conocer el problema para poder solucionarlo, sino también de conocerte a ti mismo para encontrar una solución adecuada y congruente con quien eres realmente. Una solución puede ser ideal para unas personas y no para otras. Ayudar a la gente a cambiar no es nada fácil, precisamente por esto, porque las personas somos muy complejas. También es importante entender cómo vivimos el problema, ya que cuando tenemos uno realmente tenemos dos. Qué fastidio, ¿no? Pues sí, por un lado tenemos el problema y por otro cómo nos sentimos con lo que nos está pasando. Por ejemplo, cómo no saber qué queremos hacer con nuestra vida. Y por otro, cómo nos hace sentir. No es lo mismo una persona que se siente culpable o vaga por no saber qué hacer con su vida que una que entiende que es bueno tomarse un tiempo para pensar algo tan importante. Preguntas esenciales que nos podemos hacer para entender qué nos pasa suelen ser: ¿cómo me siento con esto que me pasa? ¿Qué es lo que más me duele de todo esto que estoy viviendo ahora mismo? ¿En qué momento nos hemos vuelto tan poco empáticos que hemos privado a la gente del derecho a estar mal?
cuando la compasión por el dolor de otro desapareció de nuestra sociedad para sustituirla por un montón de porquería sobre salir de la zona de confort o de que si la vida te da limones, no te puedes quejar y tienes que hacer limonada. Aquí solo me sale aplaudir al autor, estoy de acuerdo con él. Solo me queda añadir que aparte de empatía, un poquito de humanidad y sentido común. Como ya te he contado antes, a las personas nos cuesta entender nuestro malestar emocional. Nuestra cultura tiene una clara tendencia a tratar de manejar los problemas interiores a través de lo exterior. Si te duele la cabeza, te tomas una pastilla. Si estás triste, te vas de compras a pensar en otra cosa. Y esto no te va a ayudar ni un poquitito a resolver lo que te pasa. Una solución sería introducir la inteligencia emocional. Para los niños en el sistema educativo, hacer sesiones en grupo entre ellos para que tengan un espacio de contacto consigo mismos y darse cuenta de cómo se sienten y relacionan, o como una práctica habitual entre los adultos. Esto es algo que siempre he apoyado, que en los colegios se introduzca la inteligencia emocional, sino como asignatura en forma de talleres. No sentirnos con el derecho a estar mal es algo especialmente dañino. Es cruel que hagamos que la gente que sufre y tiene un problema no tenga al menos el derecho a que les afecte. Es ética o moralmente detestable y habla mucho de cómo por el miedo al malestar y la búsqueda del placer constante estamos deshumanizando terriblemente la sociedad. Sentir que nuestros sentimientos son válidos y apropiados incluso cuando son desagradables, como es el caso del enfado y la tristeza, resulta algo muy terapéutico. Carl Rogers creó un modelo de terapia que prácticamente se basa en validar y hacerles ver a sus pacientes que es lógico que sientan emociones desagradables, apoyándolos y acompañándolos en ellas para poder analizarlas durante la terapia. Solo haciendo esto, los pacientes experimentan una importante mejoría en su malestar y, por raro que pueda parecer, les ayuda a provocar cambios en su vida, ya que al sentir sus emociones como válidas, pueden mirarlas y al hacerlo, entenderlas y al hacerlo, saber qué cambiar y cómo. Ese culpar a las personas por estar mal no solo es algo mezquino y cruel desde el punto de vista humano y ético, sino que además es contrario de aquello que sabemos que es eficaz para que la gente pueda mejorar cómo se siente y producir cambios en lo que no funciona de sus vidas. Cuando nos sentimos culpables o avergonzados de algo, tendemos a ocultarlo o no querer mostrárselo a otros por miedo a que nos rechacen o juzguen. Así que, como ahora, gracias a esta maravillosa tendencia, está mal visto estar mal, las personas tienden a ocultarlo y se sienten terriblemente solos. En mi caso, cuando es un problema que afecta a mis seres queridos y son problemas o situaciones que puedan ocasionar vergüenza, culpa o es algo muy íntimo, necesito que la persona con la que voy a compartirlo sea o alguien de mi propia familia que está pasando por lo mismo que yo o alguna amiga con la que ya tengo una confianza al 100%. Y aún así no es nada fácil. La mayoría de las ocasiones tiendo a comérmelo yo sola. ¿Y tú, lo ocultas o necesitas compartirlo? Tienes derecho a estar en la pena, pero no a instalarte en ella. Y eso es aplicable a cualquier emoción. Lo podríamos generalizar como tengo derecho a esta emoción, pero no a quedarme en ella. La mayoría de las veces cuando una persona se desborda es por acumulación. La gota que desborda el vaso no tiene por qué ser la más grande, simplemente es la que llega cuando el vaso está al límite. Otras veces un tema puede afectarnos de manera desproporcionada, pero no podemos evitar sentirlo así, normalmente porque golpean una herida abierta del pasado. Hay una prioridad del cerebro emocional versus el cerebro racional. Todos tenemos esas heridas infectadas, temas sensibles que presenciamos o vivimos en el pasado y que al menor roce nos hacen ver las estrellas o nos dan mucho miedo que ocurra. Recuerda, nadie sufre por gusto, siempre hay un porqué, pero como ya señalaba el psicoanalista Carl Jung, pensar es difícil, por eso es que la mayoría de las personas prefieren juzgar. Y eso es aplicable con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. El autor considera que pocas cosas hay más sanadoras que el compartir el dolor con otros, ya que las personas necesitamos apoyarnos, compartir nuestro dolor. Normalmente en un momento de desdicha nos basta con sentir el calor de otro ser humano, sentirnos acompañados y que alguien nos echara una mano para salir adelante y sentir que no estamos solos. En resumidas cuentas, que le importamos a alguien. También el hecho de contarle a otro nuestro dolor emocional y expresarlo nos ayuda a entenderlo, a conectar con nuestro mundo interno y ver algo que por miedo muchas veces no vemos. Es algo muy sanador, especialmente si nos sentimos en un entorno seguro y de confianza, y que el otro empatiza con nosotros y entiende cómo nos estamos sintiendo.
y eso es incompatible con juzgar y acusar por negativo o tóxico. ¿No te ha pasado que hablando con alguien sobre un problema o algo que te preocupa, mientras te escuchas en voz alta, encuentras otro punto de vista u otra opción que te sirve para afrontarlo? A mí me suele pasar. El evitar los sentimientos desagradables como la ansiedad, la tristeza o la rabia solo hace que las sintamos de forma más intensa. Si sentimos mal es terrible, lo vivimos como algo más grave de lo que realmente es, así que intentamos no sentirlo y el malestar aumenta. Se crea un círculo vicioso que retroalimenta el malestar y se amplifica cada vez más. Otra teoría psicológica conocida como la ley de los vasos comunicantes dice que la conducta, el pensamiento y las emociones son como tres vasos con agua, conectados entre sí de forma que si intentamos que uno de los vasos se llene, ese contenido pasaría a los otros, por lo que intentar suprimir una de las tres variables solo hace que las otras dos aumenten. Por ejemplo, si intentamos no pensar en algo que nos enfada, aumentará nuestra emoción de rabia y las conductas asociadas como dar malas contestaciones. Las personas estamos en continua relación con nosotros mismos. No solo lo que nos decimos, sino sobre todo si nos tratamos bien o mal, si somos honestos y sensatos con nosotros mismos, con nuestros sentimientos y a la hora de elegir el precio a pagar en cada una de nuestras decisiones. ¿No es acaso la parte de ti que sufre la que más necesita de tu cariño, de tu consuelo, de tu compromiso, de tu atención? El mensaje es increíblemente contradictorio y hasta esquizofrénico. Quiérete, aunque no vales nada si no eres positivo. Vales tal y como eres, pero sal de tu zona de confort y cambia. Acéptate, solamente si eres positivo. Confía y ten seguridad en ti mismo, pero protégete del dolor. Detrás del título autoayuda lo que hay es mucho automachaque. Como bien estudió y definió Watts Lawick, las personas siempre estamos comunicando algo, y esto no lo hacemos exclusivamente cuando hablamos, sobre todo comunicamos con aquello que hacemos o justo lo contrario, con aquello que no hacemos. Si siempre te automanipulas, te haces deformar tu realidad y estado anímico viendo lo negativo, lo que te estás comunicando es que no puedes afrontar lo malo de la vida. Y eso no es así. Tienes la capacidad de afrontar el dolor y de reaccionar a él, aunque para forjar y dominar una habilidad hace falta práctica. El no hacer nada, la rutina o perder el tiempo lo convierten en algo terrible, pero muy necesario. Nos obligan a consumir experiencias y salir de la zona de confort continuamente, como si nuestra vida no valiese tal y como es, o como si no tuviésemos un criterio claro, de forma que podamos decidir si nos apetece probar cosas nuevas o no. Aquí decir, en mi opinión, que nadie nos obliga. Si llegamos al mundo del autoconocimiento es porque queremos aprender, entender o cambiar algo en nuestras vidas. Es decir, crean un montón de problemas donde no los hay y nos dicen que si no cambiamos eso será fatal o nuestro valor como personas decaerá. El falso pensamiento positivo. Fomenta que niegues el problema y huyes de él. Te culpabiliza por experimentar emociones sanas como la tristeza o la rabia y te quita el derecho a estar mal. Convierte en un problema sentir malestar emocional cuando es un proceso normal. Provoca la evitación experiencial, que es un trastorno en el que la persona no acepta que determinados pensamientos o experiencias le causen sufrimiento. Le resultan insoportables, lo que aumentan sus sentimientos negativos, las rumiaciones, las conductas de escape y distracciones desadaptativas y la inestabilidad emocional. Tenemos en el canal un vídeo sobre la rumiación y otro sobre el diálogo interno que te los dejo enlazados en la cajita de información. Te dice que no eres suficientemente válido tal y como eres. Te exige estar continuamente esforzándote y cambiando, pase lo que pase en tu vida, quieras o no hacerlo. Te trata como un ser débil y frágil, incapaz de asumir el malestar de la vida. Te impide entender tus problemas, requisito indispensable para poder reaccionar de forma adecuada a ellos. Te hace sentir incapaz pues no sabes enfrentarte a una realidad porque no la estás viendo de la manera adecuada. Da una visión reduccionista de la vida basada en fórmulas y recetas iguales para todos y muy simples. Es decir, que el pensamiento positivo es cruel, cobarde, falso y enfermizo. Ahí es nada, para ser algo que se suele etiquetar como autoayuda o motivador y que tiene el tremendo ego de decirle a la gente cómo tiene que vivir las cosas. Y si no las haces así, eres culpable. Las respuestas emocionales son una reacción adaptativa innata y universal a determinado tipo de situaciones,
y que pasan de generación en generación. Todos nacemos con ellas, por ejemplo. No tenemos que aprender a llorar. Se trata de una respuesta automática e incontrolable que provoca cambios en nuestro cuerpo para crear un estado óptimo con el que tratar de cubrir una necesidad determinada. La ansiedad es útil para una respuesta de 20 minutos, no de 6 meses. La cultura occidental está influenciada por lo que se denomina pensamiento judeo-platónico cristiano. De hecho, podríamos considerarlo como nuestro ADN cultural, es decir, la esencia de nuestra forma de entender la vida y sobre todo al ser humano. Platón determinó nuestra forma de entender la vida al plantear que las personas tenemos una separación cuerpo-mente e invitaba a desechar las emociones y a centrarnos en lo racional por ser más fiable y fidedigno. Esta idea tuvo muchísimo éxito. Fue una tendencia de verdad, así que casi todos los filósofos posteriores a Platón quedaron influenciados por esa teoría y forma de entender las cosas. Como cultura tendemos a considerar que las emociones son algo negativo, que hay que pensar en frío, no dejarse llevar por las emociones, pararse a pensar las cosas antes de actuar y demás expresiones. Sin embargo, y a pesar de lo arraigadas que están estas ideas en todos nosotros, los avances en psicología básica y en neurociencias han demostrado que las personas somos mucho más emocionales que racionales, y esto no es porque lo hagamos mal, sino porque nuestra biología funciona así. Tu cerebro emocional se activa con aquello que tiene que ver con tu supervivencia. Por si acaso tu parte más emocional tiende a activarse y responder a cualquier cosa para tu supervivencia. Tu cerebro racional, en cambio, es capaz de estar todo el rato activado y responder o darle vueltas a cosas que ni siquiera tienen por qué ser reales. Como cuando te dices, iré al gimnasio todos los días, comeré sanísimo, eco-vegano, leeré un rato, dejaré las redes sociales, meditaré, no beberé alcohol, haré cosas nuevas e iré más a la naturaleza. Todo a la vez y muy compatible con tu vida social, laboral y familiar, claro. Por eso nuestra biología está diseñada de forma que cuando el cerebro racional se activa y el emocional también, le da siempre prioridad al emocional. Es como si tuvieses dos amigos, uno que solo te habla cuando tus necesidades más básicas están en riesgo y otro que no para de hablar todo el rato y de cualquier tema. ¿A cuál de los dos le prestarían más atención y tendrías más en cuenta? Pues eso. Esta es la razón de que las personas a veces sepamos que algo no es de una forma o nos digamos 1000 veces que no nos viene bien reaccionar de una determinada manera y sin embargo no podamos evitar sentirnos de otra y acabar funcionando desde ese sentimiento. No solo somos evolución y biología, sino que esto interactúa con otras variables como el entorno, los aprendizajes y la educación, la capacidad de elección del ser humano y otros factores como, al estar interconectados, el cerebro racional tiene capacidad para influir en el cerebro emocional. Nacemos con una respuesta ya aprendida que nos ayuda a obtener aquello que necesitamos en situaciones dolorosas, un mecanismo que se activa como un sentimiento que si nos lo permitimos sentir y no tratamos de taparlo con distracciones, nos indica qué es lo que necesitamos y nos mueve a que realicemos una acción. Por ejemplo, defendernos, llorar y pedir ayuda, reparar el daño que hemos causado, para satisfacer o cubrir esa necesidad. ¿No es tranquilizador? Si te defiendes del dolor, este mecanismo no se activa, pero si eres honesto con él y con humildad asumes cuando algo te afecta y te lo permites sentir, sin regodearte en el dolor, estos procesos se activarán. Esta y no otra es la base de la motivación. Las personas tenemos poca capacidad de aceptación. Para protegernos de la realidad nos centramos en otros aspectos de la experiencia como si esto es justo o no, con lo feliz que era, como qué ocurrirá o la automanipulación. Con todo esto tratamos de protegernos del dolor, que no suena mal, pero que nos impide aceptar la realidad que estamos viviendo y entenderla, para a partir de ahí reaccionar. Tenemos una capacidad de adaptación a las situaciones adversas que nos permiten desarrollar nuevos aprendizajes para poder protegernos y sobrevivir. Y esta es la clave. Tal es la capacidad de adaptación del ser humano que a veces puede ser hasta un arma de doble filo. En el libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, explica cómo siendo un prisionero judío de un campo de concentración nazi, pudo observar que las personas podían adaptarse y sobrevivir a cualquier situación, por complicada que fuera, si eran capaces de dar un sentido al dolor que era único y elegido por cada persona de forma independiente. Eso es algo tranquilizador,
Pues muchas veces nos torturamos pensando en lo horrible que podría pasar cuando, por feo que sea un escenario, sabríamos adaptarnos y reaccionar. Pero también es peligroso porque ese mecanismo explica en parte por qué muchas personas se adaptan y aprenden a convivir de forma resignada con realidades terribles, como por ejemplo un trabajo que te amarga o peor, una pareja que te maltrata. Normalmente porque no se acepta el dolor que eso provoca por miedo. ¿Por qué entonces hay personas en una situación dolorosa como una depresión o vivir amargados por una familia o un trabajo en el que no te tratan bien, a las que ese dolor no les mueve al cambio? Porque se trata de un dolor pasivo y cronificado, no agudo. El dolor agudo es un dolor del que nos damos cuenta, teniendo muy claro para nosotros que no es lo que queremos y por eso moviliza el cambio. El dolor pasivo es aquel que la persona padece pero reacciona ante el mismo evitándolo, pues tiene una intensidad suficiente como para poder ser ignorado o tapado. Por ejemplo, el miedo a la culpa a la hora de parar a unos padres, que me pueda dejar mi pareja si le expreso mi malestar o que mis seres queridos me ignoren. De esta forma el dolor se convierte en pasivo, en algo que es como la lluvia fina, que cuando te quieres dar cuenta estás chorreando. Al final, la capacidad de adaptación del ser humano hace que aprendamos a convivir con ese dolor, que normalmente negamos diciendo que no nos afecta. De ahí que no nos movilice al cambio y nos falte motivación. El dolor aceptado y sentido provoca una respuesta emocional que mueve al cambio. No necesitas estar bien, necesitas ser honesto con lo que te pasa. Necesitas permitirte sentir tus emociones que te indican aquello que necesitas y que te duele. Y después olvídate de lo que está bien o mal. Decide desde tus valores e ideas qué vas a hacer para responsabilizarte de aquello que necesitas. Y entiende que habrá un precio que tendrás que pagar por ello. Pero no vale instalarse en la queja. Nuestro miedo al dolor, nuestra tendencia a ponerle a todo lo que sea desagradable la etiqueta de negativo tratando de evitar sentirlo, o el interés por llamar síntoma a procesos normales como las emociones desagradables o respuestas corporales como el dolor físico, es lo que nos impide entender lo que pasa y que se active el proceso emocional motivador para poder hacer cambios y reaccionar. Como ya decía Fritz Perls, el ser humano renuncia a su tendencia natural a ser feliz y a su capacidad de desarrollo por la fobia al dolor. Las emociones que normalmente llamamos negativas no lo son realmente, ya que todo proceso emocional tiene una función de respuesta a algo que nos está ocurriendo o a una necesidad que no está cubierta. Sí que se trata de unas emociones bastante desagradables porque presentan una respuesta corporal muy incómoda, como la ansiedad o porque nos activan reacciones que no nos gustan, como la pelea en la rabia o el llanto en la tristeza. Algunas nos activan, mientras que otras nos apagan, pero todas buscan poner al cuerpo en ese estado óptimo necesario para esa tarea que hay que realizar. Una vez activadas se quedan ahí y no podemos hacerlas desaparecer a voluntad, ya que no pararán hasta que cubramos esa necesidad que las ha provocado. Si nos las permitimos sentir y actuamos de forma congruente con ellas, cumplirán su función y solo entonces podrán desaparecer y pasaremos a un estado de calma. Así puedes decidir cómo vas a sacar y expresar tu tristeza, de qué forma vas a enfadarte, gritando, actuando de manera calmada, castigando, o cuál será tu manera de mostrar arrepentimiento, como pedir perdón y reconocer el error o tratar de arreglar el daño que ya has hecho. A continuación vamos a ver cuáles son las emociones desagradables a grandes rasgos y la necesidad que tratan de cubrir cada una de ellas. Tristeza. Sirve para superar una pérdida, poniéndonos en un estado pasivo, a recuperar fuerzas, al llanto para expresar el dolor y llamar la atención de otros a que nos ayuden en un momento de debilidad. Rabia. Se activa para protegernos, para defendernos de algo que nos hace daño o que consideramos injusto, creando un estado que ayuda al combate y a sacar fuerzas para enfrentarnos a la situación. Culpa. Su función es la de movernos a reparar el daño que causamos a otro. Es una emoción muy importante para mantener los lazos con otras personas que tanto necesitamos. Crea un estado donde focaliza la atención en aquello que hemos hecho mal y nos crea una sensación desagradable o nos ayuda a empatizar con el dolor del otro, de forma que eso nos lleva a tratar de arreglar las cosas o pedir disculpas. Ansiedad, miedo. Se pone en marcha cuando nos sentimos amenazados por algún peligro, real o que consideramos posible. Crea un estado de agitación corporal y mental que busca favorecer las reacciones de huida y la búsqueda de soluciones. Sin embargo, puede ser bloqueante si se mantiene en el tiempo por largos periodos o a niveles muy intensos.
Asco sirve para evitar o rechazar algo que es dañino, intentando sacar fuera de nuestra vida o nuestro cuerpo algo que no nos viene bien. Vergüenza. Trata de evitar que seamos vistos. ¿Cómo? No hablando, no queriendo ocupar un lugar principal, no siendo nosotros mismos para protegernos del rechazo. Lo que llamamos corazonadas o intuición suele ser información procesada a través de ese cerebro emocional, de ese aprendizaje innato que nos ayuda a responder a las situaciones de forma adaptativa y que es el feedback de nuestro cuerpo, el que nos indica qué necesitamos realmente. Estas emociones que ayudan a cubrir una necesidad son las que Leslie Greenberg denomina emociones primarias adaptativas. Se llaman así porque son una respuesta a algo que ocurre y nos hace daño o nos falta, y porque son útiles. Como todo proceso adaptativo, esa emoción desaparece cuando deja de ser necesaria, de forma que la persona pueda responder a otra de las 1000 cosas que ocurren en su vida. ¿Por qué entonces, en cambio, hay personas que están todo el rato tristes, asustadas o enfadadas si se supone que la emoción, una vez cubierta la necesidad, no es útil? Se trata de lo que se denominan emociones secundarias desadaptativas. Básicamente son una reacción a la emoción primaria adaptativa, es decir, que ocurre algo que nos duele, a lo que reaccionamos con una emoción y a su vez reaccionamos a esta emoción con otra emoción. De ahí que a una se le llame primaria y a otra secundaria. Además, las primarias son útiles, forman parte de ese conocimiento innato que nos ayuda a responder a lo que nos pasa, mientras que las secundarias no lo son, ya que nos impiden poner en marcha la acción a la que nos invita la primaria. Por ejemplo, cuando no estamos felices en una relación de pareja y eso nos pone tristes, pero a su vez esa tristeza nos da miedo y reaccionamos con ansiedad, lo que nos impide llorar y entrar en ese estado de tristeza que necesitamos para poder tener el coraje de ponerle fin a una relación insatisfactoria o contarle a nuestra pareja cómo nos estamos sintiendo y qué necesitamos. Actuamos así, una ansiedad que simplemente nos bloquea y nos impide estar tristes, que es lo que sí necesitamos porque nos movería a una acción útil. No podemos elegir cómo nos sentimos ni qué cosas nos afectan, pero sí podemos ser congruentes con nuestras emociones y expresarlas de una forma coherente con nuestra manera de ser y de entender la vida. Evitar las emociones desagradables es algo bastante negativo, ya que se potencian o se convierten en otro tipo de síntomas como la ansiedad desmedida e incontrolable, o quedarnos enganchados en emociones secundarias desadaptativas. Como dice Greenberg, la única manera de dejar algo atrás es atravesarlo. Permítete sentir las emociones sin reprimirlas. Solo haciendo esto podrás reducir tu malestar poco a poco, hasta que finalmente desaparezcan o queden reducidas a una mínima expresión que sí son manejables. El mindfulness fue inicialmente un tratamiento desarrollado por John Kabat-Zinn para el tratamiento de pacientes con dolor crónico. Observó que al exponerse a la sensación de dolor físico a través de la meditación, no solo los ayudaba a sobrellevarlo, sino que disminuía la propia sensación de dolor de manera más eficaz que los analgésicos. Muchas veces el malestar no es generado por la emoción desagradable en sí misma, sino el hecho de que al considerarla algo negativo o que nos da miedo, reaccionamos a ella de forma inadecuada. Las emociones secundarias desadaptativas generan malestar y no logran cubrir ninguna necesidad, por lo que se perpetúan y podemos estar toda la vida sintiéndonos así. Pero la reacción a las emociones primarias puede no solo ser emocional, sino también una actitud de no querer sentirlas, conductas de huida a cualquier precio, estando dispuestos a taparlas con lo que sea, adicciones, redes sociales, comida, delgadez o pensamientos negativos hacia las emociones o a nosotros mismos por sentirlas como que somos negativos, tóxicos, desagradecidos o exagerados. El autor considera que la exposición ayuda no solo porque reduce la intensidad de esa emoción, sino por el hecho de que también aprendemos a manejarla mejor. Como con todo, las cosas se aprenden a base de práctica y siempre nos resulta menos difícil y da menos miedo enfrentarnos a algo que sabemos manejar. Tenemos una sociedad donde parece que sentir placer es lo único bueno y no hacerlo resulta un drama en la que todo debe ser inmediato, rápido, políticamente correcto y estéticamente ideal, como si la vida también se rigiese por la lógica de un consumismo que está creando a personas vacías con una vida mucho más fácil y cómoda que la de nuestros antepasados, pero con unos niveles de depresión y ansiedad por las nubes. Posiblemente este positivismo forzado y falso es una evidencia de nuestra profunda intolerancia a la frustración que ha hecho que seamos muy reactivos al dolor
y a las emociones desagradables, al esfuerzo constante, a tener paciencia y perseverancia, a aceptar que las cosas pueden ser de forma diferente a lo que nos gustaría, incluso a nosotros mismos, sobre todo nuestro aspecto físico, y todo ello no es agradable, pero tampoco es tan terrible. En resumen, las emociones desagradables son un proceso biológico innato con el que nacemos. Estamos diseñados para sentirlas, por lo que no podemos pasar de ellas o ignorarlas. Nos indican nuestras necesidades no cubiertas o nos señalan cuando algo es dañino para nosotros. Son un mecanismo motivacional que nos mueve a realizar una acción adaptativa, el combustible necesario para el cambio. Una vez realizada esa acción, dejan de estar ahí. Cuando experimentamos una emoción desagradable y a pesar de sentirla, expresarla y actuarla, no nos dan un estado de paz, se trata de una emoción secundaria desadaptativa. Por eso no funciona. Es fruto de una reacción negativa al hecho de estar mal o querer protegernos de eso. Me enfado para tapar la tristeza. Estoy triste para no tener que enfadarme. Las emociones desagradables son útiles y tienen su función. Darnos el permiso de sentirlas, expresarlas o actuarlas reduce su intensidad, nos da paz y hace que sepamos manejarlas mejor, lo que provoca que nos den menos miedo. Hay teorías que aseguran que la forma en la que nos contamos las cosas nos influye a la hora de percibirlas. De hecho, llegan a postular que las personas funcionan en coherencia con ese discurso que crean del mundo, de sí mismos o de su problema. De hecho, llegan a postular que las personas funcionan en coherencia con ese discurso que crean del mundo, de sí mismos o de su problema. ¿Crees que si una persona no cambia nada en su vida, pero sí las palabras, hará por arte de magia que todos sus problemas se solucionen o solo estará hablando de forma más amable? Otro de los aspectos con los que más se ha jugado son las supuestas investigaciones neurocientíficas. Explicaciones habituales como que la oxitocina, hormona del amor, se segrega cuando tenemos un contacto cálido, como al abrazar o ser acariciados, y basta con abrazarnos todas las mañanas para sentir que tenemos amor por nosotros mismos o dar X abrazos al día para conseguir ser más felices. Lo que nos genera bienestar no es el abrazo en sí mismo, sino el cariño o amor que sentimos y que expresamos en forma de abrazo y que son los que producen esa liberación de oxitocina. Recuerda cuando tu madre te decía que le dieses un beso a tu tía abuela que olía raro y dime tú si eso te quitaba el estrés o te alegraba el día. Investigaciones que realizan estudios sobre situaciones o aspectos muy concretos son cogidos y deformados. Otro buen ejemplo de esto sería la muy comentada investigación de Fritz Strack, donde se afirma que al pedirle a una persona que fuerce su sonrisa mientras muerde un bolígrafo, se puede conseguir que fuese más feliz. Sin embargo, tanto los resultados como esa supuesta felicidad obtenida eran algo muy diferente a la simple frase "si sonríes más, eres más feliz", aunque sin motivo, que nos han vendido. En el experimento se le pedía a dos grupos de personas que evaluaron cómo de graciosas eran unas viñetas cómicas. A la mitad le hacían sonreír al morder el bolígrafo y a la otra mitad no. Lo que reportaba la investigación era que los sujetos a los que se les forzaba la sonrisa evaluaban las viñetas como más graciosas a quienes no la forzaban. Posteriormente, un grupo de investigadores decidieron replicar el estudio, preocupados por la devaluación de la psicología como disciplina. El grupo contaba con un total de 17 laboratorios de investigación de más de 8 países y replicaron el experimento de Fritz Strack. Obtuvieron unos datos que evidenciaban que este efecto era increíblemente limitado. La diferencia de cuánto más graciosa resultaba la viñeta era de apenas 2/10 de una puntuación del 1 al 10. Observa cómo se exagera el efecto de esta investigación y cómo no se dice lo que ocurre con la réplica, a pesar de que es más actual y presenta mayor número de laboratorios implicados. Otra habitual media verdad de la industria de la autoayuda es considerar etiquetar como más feliz a una persona solo por la presencia de cosas que son alegres o agradables. La alegría es algo momentáneo, mientras que la felicidad es un estado mantenido en el tiempo. Una persona triste puede un día reír con su humorista favorito y no por eso saldrá de esa tristeza, probablemente porque aquello que la causa sigue estando ahí. De la misma forma que una persona feliz puede tener un mal día y estar enfadado sin que eso cambie su satisfacción por cómo lleva su vida. Creo que las personas podemos forzar emociones, pero solo durante estados pequeños de tiempo. Por ejemplo, una frase de Viktor Frankl, que se cita habitualmente: "El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento". Sin embargo, la frase completa es:
El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que siente el valor de hacerse responsable de su propia existencia, que sigue diciendo esa gran verdad, pero de una manera más ajustada, aunque también menos naif, porque, claro, lo de tener que hacerse responsable y que el amor a uno mismo no sea una idea gratuita, sino el fruto de una actitud de compromiso con uno mismo, pues ya es menos sencillo. Cambia la copla, ¿verdad? O cuando se cita a la gran psicóloga Virginia Satir con la frase: la comunicación es a la relación como la respiración es a la vida. Suena bonito. ¿Te imaginas ahí tomando un café mientras miras a tu pareja a la cara o dando un paseíto cascando de los más contentos? Pero Virginia se refiere a la comunicación con mayúsculas, a hablar de todo lo que ocurre con la otra persona con la que nos relacionamos. Y eso incluye hablar de lo que nos molesta, de lo que nos ofende, de lo que necesitamos, de lo que nos da miedo o otro montón de temas que no son agradables de comunicar, pero sí muy necesarios para que una relación funcione. La brecha entre la teoría y la práctica es en el mundo del cambio y del desarrollo personal muy, muy grande, al igual que ocurre en casi todas las disciplinas, porque hay cosas que sobre el papel son muy sólidas y quedan muy bonitas, pero luego está el llevarlos a la práctica y ver si aguantan el choque con la realidad. Esto incluso pasa con las investigaciones serias, en las que a veces lo que se obtiene en un laboratorio donde todo está bajo control no es aplicable a la realidad de lo que pasa en la consulta o en la vida de las personas cuando intentan realizar cambios en sus vidas. Me gustaría ver la cara que se le queda a muchos de los que hablan de forma tan rotunda sobre que la vida es cuestión de echarle ganas y ser optimista cuando les viene un revés de la vida o están delante de una persona que está sufriendo. También porque dicen mucho que hay que hacer, pero poco sobre lo importante, cómo se hace. Porque lo difícil es eso, ser capaz de implementarlo en la vida real, a pesar de que hay momentos en los que te desborda la sintomatología o simplemente estás derrotado y no tienes fuerzas, porque ellos lo dejan todo en la voluntad, como si solo dependiese de ti. Lo difícil en psicoterapia no es tanto saber qué necesita el paciente, sino cómo ayudarle a que pueda implementar esos cambios, a que se vea capaz de ello, a que se sienta con el derecho a ello, a que encuentre una motivación para hacerlo, a que se comprometa consigo mismo, a que encuentre una forma de hacerlo que resulte coherente con quién es y lo que quiere en su vida. Si deseas cosas buenas, estas ocurrirán. Bueno, esto es lo que nos encantaría a todos, ¿verdad? Todas esas ideas de la ley de atracción y similares no se fundamentan en nada más que en algo que a todos nos gustaría creer, que simplemente debemos tener una actitud de apertura o de aprender a desearlo para tener abundancia y que lo que queremos en nuestra vida se nos conceda. Aunque muchas veces se nos olvida que únicamente lo queremos y no lo necesitamos. Si no lo consigues es porque no estás teniendo la apertura suficiente con esa energía o poder superior. Con lo cual, volvemos a culpabilizar a la gente por estar mal o no conseguir lo que desean en sus vidas, porque claro, no están teniendo apertura o no lo están deseando lo suficiente. El autor sí cree que una actitud de apertura nos puede llevar a estar más receptivos a determinado tipo de experiencias u oportunidades que desecharíamos o ignoraríamos si no lo hiciésemos. Y también cree que el hecho de estar focalizados en un tema, cuando estás volcado en algo, como te pones a ello, de tus acciones en ese ámbito surgen acontecimientos que, aunque inesperados, no resultan fruto del azar, sino que son una consecuencia de tu trabajo. Como ya decía Picasso, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Si te centras en lo bueno, serás feliz. El balance en mí será positivo. Sin embargo, como ya te he contado, esto no funciona así. El cerebro emocional es mucho más potente que el racional, por lo que por mucho que intentemos racionalizar lo que nos pasa, solo conseguiremos sentirnos mejor de forma muy limitada. Pero olvídate de lo que te he explicado del cerebro y vamos al sentido común. ¿De verdad crees que eres capaz de ignorar de forma eficaz lo que te duele profundamente? Existen ciertas herramientas y habilidades que permiten entrenar a una persona para centrarse más en lo bueno que en lo malo, en corregir sus sesgos negativos, especialmente las desarrolladas por la psicología cognitivo-conductual en base a las investigaciones de Aaron Beck. Sin embargo, su alcance parece más limitado y su eficacia más a largo plazo de lo que se creía inicialmente, lo cual no quiere decir que no sean eficaces, sino que simplemente no hay milagros, y sobre todo que es un proceso costoso que requiere de un entrenamiento en psicoterapia con un psicólogo o psiquiatra especializado en este tipo de técnicas, el cual debe entrenar al paciente en cómo funcionan y adquirirlas, algo mucho más complejo que el ponte las gafas de ver bonito que suelen plantearnos.
Otra duda que tiene el autor y plantea aquí es si además esto es bueno para todas las personas. Es decir, entiende que para personas que muestran una tendencia a verlo todo de forma negativa, a focalizarse en lo malo, puede tener un sentido este entrenamiento en quedarse con lo bueno para contrarrestar, pero ¿tiene sentido aplicarlo con toda la población? Existen muchas personas negativas, pero también muchas excesivamente optimistas e ingenuas, sin responsabilizarse de lo que pasa en su vida o que tratan de no mirar sus problemas y taparlos con otras cosas, lo que les causa mucho mal. Se reduce a una frase con una mentalidad de juicio y reduccionista a quien no lo haga, no le sirva o no esté de acuerdo con ello, simplificándolo al absurdo y queriendo plantearlo como una fórmula de la felicidad, aplicable para todo el mundo y sin explicar de forma clara el costo de adquisición que tiene o un análisis serio de sus pros y contras, algo que tienen todas las cosas en la vida por buenas que sean. Hay que diferenciar entre no instalarnos en el malestar y el derecho a estar mal, entre el tener una visión real de la vida, incluso forzar que sea un poquito amable y no focalizarnos solo en lo malo versus la automanipulación cognitiva para no afrontar aquello que no funciona en nuestra vida y que debemos decidir y posicionarnos ante ello. No necesitas ver lo bueno de la vida, necesitas ser capaz de ver lo que ocurre en tu vida y cómo te hace sentir para elegir libremente cómo decides afrontarlo. Para superarlo y adaptarte puedes hacerlo solo, buscando los recursos que a ti te sirvan o acudir a un profesional de la salud mental. Esta es otra de las causas que me fliparían que fuesen tal y como nos las plantea la industria de la autoayuda. Que cambiar fuese algo fácil y que encontráramos la motivación para el cambio, la determinación y la capacidad de mantenernos firmes en nuestra decisión, incluso cuando estamos cansados, pasando por un mal momento o dudamos si realmente merece la pena el esfuerzo por lo que se supone que queremos conseguir simplemente porque es lo correcto. Nuestra mente lleva una estricta contabilidad coste-beneficio y no le gusta mucho cambiar cosas, por lo que necesita sentir un precio muy alto para atreverse a cambiar sin saber si realmente lo conseguiremos. ¿Seguro que veré beneficios y perderé peso si hago dieta? ¿Me sentiré mejor divorciándome? Como dice Nietzsche, el hombre puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué, pero ese porqué es casi siempre fruto de la experiencia personal, de lo que hemos vivido y las emociones que sentimos. Corrientes psicológicas dan una gran importancia a la psicoeducación, que consiste en explicar al paciente cómo funciona la mente y por qué debe hacer las cosas de una determinada manera en su vida. Muchas veces no es suficiente para motivar al paciente al cambio o siga con constancia en su camino. Se nos bombardea con razones de por qué debemos cambiar. Se nos culpabiliza de estar mal por no hacerlo de la supuesta forma correcta o se nos explica la nueva teoría de cómo debemos hacer algo para hacerlo bien. Todo eso solo nos sirve para que nos sintamos mal, fracasados e incapaces por no lograrlo. Pero no se está haciendo algo imprescindible, que es activar los procesos motivacionales que hacen posible ese cambio y que casi siempre están íntimamente ligados al malestar emocional. Busca tu verdad interna, tu razón íntima para cambiar las cosas que no van bien en tu vida. Sé consciente de tu dolor y pregúntate si de verdad te importa, si te estás esforzando por atenderlo. Esta última suele ser la clave. No nos gusta sentirlo precisamente por eso, nos da la fuerza para hacer cambios en nuestra vida. Todo depende de ti. Otro de los grandes mantras de la autoayuda y lo motivacional, echando por tierra el famoso yo soy yo y mis circunstancias de Ortega y Gasset. Ojalá todos tuviésemos la misma inteligencia, talento o agilidad para poder elegir algo que nos apasione y saber que simplemente trabajando duro podremos llegar a esa disciplina donde queremos. Que la meritocracia pura y absoluta fuese una realidad y no una utopía. No tenemos el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Las cosas nos afectan y juegan un papel determinante, ante las cuales muchas veces solo podemos responder y en cierto modo. Algunos de los factores que más nos influyen psicológicamente son nuestro sistema de apego, que se establece en la infancia y que determina cómo nos vamos a vincular con otras personas y construir relaciones a lo largo de nuestra vida. Puede parecer una tontería, pero es el mayor predictor de enfermedad mental. Puede parecer una tontería, pero es el mayor predictor de enfermedad mental y malestar que se conoce y que evidencia que las personas lo que más necesitamos es amor. Factores biológicos como la segregación de hormonas, el desarrollo de nuestro cerebro, alteraciones en los neurotransmisores, factores genéticos de riesgo o protección de nuestra propia evolución como especie. Creencias y educación recibida.
que nos orienta a la hora de interpretar la información, que nos llevan a permitirnos sentir o no determinadas emociones y experiencias, que nos hacen esclavos de muchos debería, como debería ser fuerte, debería estar delgada, no me debería afectar, debería triunfar, debería hacerme cargo de todo el mundo, de tenerlo todo perfecto. Sucesos que ocurren en nuestras vidas que pueden cambiar todo o marcarnos, como por ejemplo algo traumático o que ejercen una enorme influencia. Por ejemplo, una enfermedad o una relación sana que nos ayuda a crecer y sentirnos valorados. Encontrar algo que nos hace encontrarnos especialmente bien. Una afición que nos encante como bailar o la lectura, por ejemplo. ¿Cómo es el entorno en el que nos criamos? ¿Cómo es el nivel de riqueza y social? Otro factor determinante en el bienestar psicológico. Si hay factores de riesgo como la violencia. Familia como sistema en el que jugamos un rol donde se nos define, en el que actuamos para cubrir determinadas necesidades, en el que se nos apoya o juzga. Todo esto influye y tiene un peso enorme en cómo nos sentimos y nuestra capacidad de enfrentarnos a las cosas que nos ocurren a lo largo de nuestra vida. El autor cree que el ser humano es algo más que lo que le pasa en su historia de vida, de su genética y bioquímica, mucho más que sus aprendizajes, de sus traumas inconscientes o de las influencias de lo que ocurre en su sistema familiar, sino que es, sobre todo, un ser capaz de posicionarse ante lo que ocurre en su vida y pensar qué sentido quiere darle a eso y cómo manejarlo en función de una forma de cómo entiende la vida. Centrar el foco en la actitud con la que decidimos afrontar el sufrimiento y en aquello que sí podemos hacer. Parafraseando a Viktor Frankl, al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino. O lo que es lo mismo, cuando ya no podemos cambiar la situación, no nos queda sino cambiar nosotros mismos. Otro mito del pensamiento positivo, ayudando a que la gente se sienta fatal cuando las cosas le vienen mal. Otro enfoque reduccionista que fomenta que cuando alguien sufre, en vez de empatizar con él y darle consuelo y compasión humana, le brindemos un no lo estás haciendo bien o estás mal por cómo lo afrontas. Suma y sigue. Una frase de Abraham Maslow: si solo tengo un martillo, creeré que todos mis problemas son un clavo. El autor sí cree que la felicidad es algo que se puede conseguir aplicando varias ideas sencillas. Ser honesto contigo mismo, afrontar el dolor y escucharlo, elegir ante lo que pasa en tu vida lo que tú quieres, olvidarte de la forma correcta de hacer las cosas y encontrar la tuya, priorizar tu dolor y responsabilizarte de él, asumir el precio a pagar y acompañarte en lo que te pasa, aunque sean sentimientos dolorosos y desagradables. Sencillo, ¿no? No a nivel conceptual o filosófico, sino sobre todo a nivel de hacerlo y vivirlo, porque no es difícil, pero a diferencia de las fórmulas de la autoayuda y la psicología comercial, es terriblemente duro, pues implica entender que el dolor forma parte de la vida, que no se puede ganar siempre y hay que renunciar, y que somos vulnerables. Se trata de una manera de estar y posicionarnos frente a la vida y con nosotros mismos. Determinados tipos de hábitos ayudan al bienestar de las personas y quienes los practican frecuentemente suelen reportar un buen estado de ánimo, tener menos estrés, darle menos vueltas a las cosas o dormir mejor. Que no es poco. Los hábitos son una herramienta y depende de cómo las manejas. Muchas de estas cosas son muy sanas, pero pueden ser negativas si te obsesionas con ellas y te vuelves dependiente, si las utilizas para tapar o escapar de emociones, o las llevas al terreno de la autoexigencia excesiva o depositas tu autoestima en ellas. Porque en psicología las cosas no son lo que hacemos, sino en gran medida desde dónde las hacemos. En términos generales, el autor cree que practicar la autocompasión, el mindfulness, hacer deporte, cuidar nuestra alimentación, tener pequeños proyectos personales que nos den vidilla, sacar tiempo para hacer actividades que disfrutamos, hablar de forma profunda y sincera con seres queridos o dormir las horas que necesitamos, son hábitos muy saludables y beneficiosos para sentirnos bien. Y las cosas que sí cree que dan la felicidad son tomar decisiones difíciles, aunque honestas con lo que sentimos y pensamos. No ser muy duros con nosotros mismos, pero sin eludir responsabilidades. Asumir riesgos por tratarnos bien y acompañarnos en lo que nos pasa, sea bueno o malo, no huir de nuestros sentimientos. Crear buenas relaciones humanas, saber diferenciar lo importante de lo accesorio, aunque a veces sea urgente, lo que necesitamos de lo que deseamos, y ser fieles a nosotros mismos.
Queremos estar siempre sintiéndonos alegres, excitados, activos y que estas sensaciones vengan porque las queremos sentir, porque hacemos algo que las provoque y no como resultado de cómo vivimos la vida y nos posicionamos ante ella. Queremos que sea tan fácil como meternos en internet y comprar una dosis de ilusión y que al día siguiente nos llegue a casa lista para consumir y sentir algo de fuera, externo a mí, que haga que yo me sienta bien. Y esta mentalidad, que nos resulta muy útil en otros ámbitos, no solo no funciona en este, sino que además nos hace pasarlo realmente mal. Por un lado está esta mentalidad de que todos los días tienen que ser productivos emocionalmente. Todos los días tienen que aportar porque si no son días perdidos y malgastados en tu vida. Así que debes tener un montón de experiencias, cosas, prácticas, vivencias o hábitos que te ayuden a sumar o a sentir siempre algo agradable. Así entramos en una vorágine de querer simplemente consumirlas, que sean de usar y tirar, algo que me hace sentir bien, que me dé un chute de endorfinas, lo fotografío, lo subo a las redes, obtengo la aprobación y envidia de un montón de gente que le da un like y aparento que mi vida es genial. Así que, siguiendo esta lógica consumista aplicada como filosofía de vida, tenemos que buscar una nueva dosis, volver a comprar algo llamativo, bonito y que nos haga sentir bien un rato. Una vida de momentos supuestamente intensos, agradables, pero de usar y tirar. La calidad de la vida no se mide por el número de experiencias, logros, subidones o medidas altas de dopamina, sino porque su cómputo general sea consecuente con aquello que tú querías vivir, diste y recibiste amor. ¿Estabas en paz contigo mismo o fuiste consecuente con tus sentimientos y forma de ver la vida? Lo que los psicólogos llaman autoestima basada en el logro, que no es otra cosa que sentirnos bien por aquello que sabemos hacer o que tenemos, tanto sabes hacer tienes, es igual a tanto vales, si lo expresamos en forma de fórmula matemática. Y esto es un marrón porque cosifica a la persona, porque el amor con uno mismo debe ser incondicional y más allá de si somos buenos o malos en algo. Además, las personas con autoestima basada en el logro suelen ser terriblemente dependientes de los resultados o la aprobación de otros. Mejorar se ha convertido en un fin en sí mismo, sin importar para qué lo hacemos, ya que nuestra valía como persona depende de ello. ¿Te has dado cuenta cuántas veces estos mensajes del pensamiento positivo y la autoayuda nos llevan a sentimientos de culpa? Según el autor y a modo de resumen, vamos a revisar algunos de los grandes éxitos de la autoayuda. No todo lo que pasa en nuestra vida depende de nosotros ni de la actitud con la que lo afrontamos. Las cosas son como son y no nos afectan, solamente podemos decidir cómo posicionarnos ante ellas, pero eso no las cambia ni hace que no nos duelan. El cambio es un proceso costoso que requiere de una motivación que suele venir como respuesta al dolor emocional más que porque sepamos que algo es bueno o positivo. Ni la vida ni tú mismo sois un producto de consumo que siempre tenga que mejorar o ser agradable. Fritz Perls y su frase detrás de toda queja existe un no asumir la propia responsabilidad. Aquí el autor da unas ideas muy generales, pero solo tú como experto que eres en ti mismo eres quien debe asumir la responsabilidad de ver cómo se aplicarían estas ideas en tu caso concreto y en tu forma de entender y querer vivir la vida. Como dicen Joaquín Sabina y María Dolores Pradera, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Hemos de entender que el malestar forma parte intrínseca del hecho de estar vivos. En la serie de Netflix El método Kominsky, que si no la has visto te la recomiendo, se muestra cómo el dolor, el miedo y lo desagradable es una consecuencia del mero hecho de vivir, amar o hacer cualquier cosa. Aceptar ese dolor, el de las pérdidas, el de los hechos negativos, de las dificultades que aparecen en la vida y de las emociones desagradables, es el precio que tienes que pagar por vivir la vida de verdad y sobre todo por elegir cómo quieres vivirla. Si no te expones a la parte desagradable de la vida, aparte de que es inevitable, te estás perdiendo una parte fundamental de ella, que muchas veces es la que nos ayuda a dotar de sentido a las demás, ya que el proceso de darle sentido a la vida no es algo que la vida hace, sino que tú haces al elegir cómo quieres posicionarte al sentir las cosas que te ocurren. Por evitar el dolor nos perdemos muchas veces la vida que ocurre únicamente en el aquí y el ahora, y nos convertimos en viajeros mentales del tiempo, pensando en todo aquello que puede pasar para tratar de prevenir o fantaseando con aquello que ocurrió y que podríamos haber evitado si hubiésemos hecho tal o cual cosa. Esto lleva muchas veces a una vida no vivida, en la que nunca vivimos en el presente, en la que tratamos de adulterar nuestras emociones para evitar sentirlas desagradables o por el miedo a que salga mal y nos duela. No asumimos el riesgo de hacer aquello que en el fondo elegiríamos de corazón.
De hecho, existen pocas cosas que nos llenen más de un orgullo real hacia nosotros mismos o de una seguridad interna que el hecho de ver que somos capaces de aguantar los golpes, de enfrentarnos a aquello que daba tanto miedo, pereza o respeto. Tal y como señala el psicoterapeuta John Stevens, el secreto reside en asumir que la verdadera fortaleza consiste en permitirnos sentir nuestra propia debilidad. Es decir, en entender que habrá cosas que nos harán daño, en aceptar que no podremos con todos solos y que no lograremos hacer que todo sea como quisiéramos. Negar la existencia del dolor es negar la propia vida. Así, por evitar el sufrimiento, evitamos la vida realmente vivida. Según decía Albert Ellis, hay 3 monstruos que nos impiden avanzar que son: tengo que hacerlo bien, tienes que tratarme bien y la vida debe ser fácil. No solo nos impiden avanzar, sino que nos impiden vivir plenamente. ¿Hago las cosas perfectas o no las hago? Este tipo de pensamientos tienden a generar en nosotros 2 conductas poco útiles. Por un lado, nos sentimos frustrados e inútiles y por otro, no realizamos ninguna actividad por considerarla un sinsentido. Me tienes que tratar bien. Esta idea surge de pensamientos de idealización social, es decir, se basa en cómo deberían ser las cosas y no en cómo son, donde las personas consideran que no son tratados de la misma forma en las que tratan a los demás. La vida debe ser fácil. ¿Por qué es un monstruo que nos impide avanzar? Porque indica la forma como nos relacionamos con el mundo, con nuestro ambiente y nuestros contactos sociales. Este monstruo es absolutista y no conoce de matices ni sentidos medios. Carl Rogers dijo: me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Tenemos emociones adaptativas para reaccionar de la forma adecuada. Tenemos una capacidad de adquirir nuevos aprendizajes para solucionar problemas. Tenemos una capacidad de adaptación y habituación a todo, incluido lo malo, para que no nos provoque sentimientos de tanta intensidad. Somos los descendientes genéticos de los especímenes de la raza humana que mejor sabían manejar el dolor, y ese conocimiento está en nuestra biología, en nuestros genes. Eres la leche. A lo que no sabemos adaptarnos ni responder es ante una vida no vivida, porque es un proceso que nos pudre por dentro. ¿Qué puedo aprender de todo esto? La propia experiencia de dolor, pero no puedes aprenderla sin que te duela. La capacidad de entender la lección solo es posible cuando el dolor ya ha pasado, y es el análisis reflexivo de nuestra propia experiencia donde podemos encontrar la sabiduría. Cuando el golpe llega a lo normal es maldecirlo todo, llorar y temblar de miedo. Ninguna promesa de que te hará más fuerte o que activará tu resiliencia o que ocurrió por un motivo podrá hacer que no sufras. No vivas tu miedo ni tu parte débil con vergüenza o culpa. Son solo partes de tu humanidad. No pasa nada si en un momento te sientes incapaz y pides a otro ayuda, consuelo, cariño. Hasta puedes darte el lujazo de huir de determinadas batallas si sientes que no vas a lograr nada o simplemente no te ves capaz en ese momento. Quizás te cueste luego perdonártelo, pero todos fallamos a veces, a nosotros mismos y a otros. Mira en tu interior y observa qué cosas te emocionan, cuáles hacen que tu voz se quiebre, vibre tu pecho o se llene de lágrimas tus ojos. Esas son las que dan significado a tu vida. En esas sí merece la pena invertir y vivirlas plenamente. Te darán cosas muy intensas, para bien o para mal, pero merecerán la pena y llenarán tu vida. Vive una vida de verdad y no te quedes en la superficie para tener seguridad y control, porque no necesitamos ver el lado bueno de las cosas ni tener el control de cómo nos sentimos. No necesitamos que el cosmos nos regale nada ni solucione por nosotros los problemas. Ni necesitamos practicar el desapego para ver nuestra vida como algo ajeno y así no sufrir cuando las cosas no sean como queremos. No necesitamos ser la mejor versión de nosotros mismos. Simplemente necesitamos no fastidiarnos la vida por el miedo al dolor. Es tentador ponerse una armadura para que nada nos duela, para sentirnos seguros y fuertes, para demostrar cómo de grande es nuestra fortaleza, pero el problema es que esa armadura que te protege de los golpes también lo hará de los abrazos y caricias, y al final cansa tanto cargar con ella que se te quitan las ganas de hacer nada, que llega un momento que nos impide crecer y nos oprime, y sobre todo, seguros pero también muy solos. Porque vivir puede ser nuestra razón misma para esta vida, y nada nos hace sentirnos tan llenos de vida y nos da tanta certeza como el amor. El tiempo es finito, recuérdalo.
Los instantes de vida se te van como arena entre las manos, imposibles de retener. Solo tenemos el aquí y el ahora, el momento presente, para poder vivirlo de verdad, para sentirlo. No significa que tengas que obsesionarte con exprimir cada instante, simplemente que intentes decidir cómo quieres vivir tu vida ahora. Siempre estamos postergando, con excusas del tipo cuando tenga mejor trabajo, cuando las cosas estén más calmadas o mil asuntos más. Nos tratamos como si el tiempo fuese infinito, pero no lo es. La enfermera de cuidados paliativos, Bronnie Ware, en una interesante investigación concluyó, después de acompañar a muchos pacientes al borde de la muerte, que de lo que más se arrepiente la gente cuando hace balance de su vida es del hecho de no haber sido congruentes consigo mismos. No tanto de lo que salió mal, sino de que no se atrevieron a hacer algo que sentían que debían hacer. Solo puedes vivir tu vida hoy y cada tiempo que pasa no vuelve jamás. No te quedes en el pasado ni tampoco vivas el futuro. El ahora es lo que tenemos. Sé honesto con qué quieres realmente en tu vida y cómo eres tú. Ser congruente con tu propio criterio, pero no el meramente intelectual, sino sobre todo el de esa intuición interna, esa voz que nos habla desde las tripas y nos deja claro lo que necesitamos. ¿Sabes lo que quieres? Porque esa es una buena pregunta. Desde pequeños se nos dice lo que está bien o mal, lo adecuado, y cuando empezamos a ser adultos se nos pregunta muy poco qué queremos nosotros realmente. Y al final acaban decidiendo por nosotros obligaciones, relaciones sociales o cosas que nos pasan. Lo urgente y lo supuestamente importante se imponen a nuestro criterio, a nuestra verdad interna. Piensa cuánto tiempo dedicas a pensar en lo que quieres realmente en la vida. Piérdete un rato, encuentra tu sitio para hacerlo y tu momento, ya sea conversando contigo mismo o con otro, pero hazlo. Un buen ejercicio para esto es escribir una lista en la que pongas las cosas a las que dedicas más tiempo, pero no solo material y de esfuerzo, sino también en tu mente, en tus pensamientos, en tu fantasía. Mira esa lista y piensa si es congruente, si estás invirtiendo tu tiempo limitado en lo que te hace verdaderamente feliz. Si el ajuste de esa lista no cuadra entre aquello que haces y aquello que quieres, te toca armarte de valor y hacer cambios en tu vida. Porque no se puede ser feliz cuando no eres fiel a ti mismo, porque no se puede ser feliz cuando llevamos una vida que no es la que elegimos en el fondo de nuestro corazón, porque no se puede ser feliz cuando no eres fiel a ti mismo, porque no se puede ser feliz cuando llevamos una vida que no es la que elegimos en el fondo de nuestro corazón. Misteriosamente, cuando no vivimos según lo que elegimos, aparece la depresión. Cuando nos forzamos a algo, aparece la rabia y se nos agria el carácter. Cuando hacemos cosas que no nos importan realmente, aparece la apatía y la incapacidad para disfrutar. Cuando nos ignoramos, nuestro cuerpo grita en forma de ansiedad. Cuando no nos gusta nuestra realidad, necesitamos evadirnos con compras, alcohol, redes sociales. A veces resulta muy difícil saber lo que queremos, ya que si algo nos merece la pena o no, es algo que solo podemos conocer cuando lo vivimos, cuando lo experienciamos. Eso es lo que nos hace pasar de entender algo a saberlo plenamente. Y es un proceso que muchas veces implica ensayo y error. Puedes creer que algo te hará feliz o lo quieres en tu vida, pero hasta que lo hagas no sabrás si realmente era así. Esto no significa que no lo intentes porque no sabes si es lo que te hace falta. Hazlo porque sabes que quieres probarlo, porque intuyes que es eso. Y si al vivirlo ves que no lo hace, asúmelo con humildad y sin arrepentimiento y prueba otra cosa. Habrás sido fiel a ti mismo al intentarlo y en eso existe un consuelo y una paz insuperables. Otras veces crees que quieres algo y no es así, o que es lo correcto para ti. ¿Cómo distinguirlo entonces? Cuando estás haciendo algo, cumpliendo con algo, es decir, que vives con base en eso, pero aún así eso te hace infeliz, estás harto, te genera síntomas, o lo vives como algo pesado, como una imposición, deberías pararte a pensar si de verdad es lo que quieres, o lo correcto, porque a pesar de estar en tu vida no funciona. Quizás no lo es. Finalmente, al autor le parece importante aclarar que este seguir el criterio interno y validar tu propia subjetividad no es aplicable a cualquier cosa. Hay problemas objetivos como tener una patología médica que requiere una solución concreta y en la que creo que es importante confiar en el criterio de quien está bien formado, como por ejemplo el médico. Para lo que cree que es aplicable esto es para los temas que normalmente más nos atormentan y que hablan de decisiones sobre temas en los que no existe un criterio claro, una realidad objetiva, y que suelen hacer referencia a las relaciones con otras personas, gustos y preferencias, que está bien o mal, cómo hemos de entender el mundo, vivir la vida o qué es más importante para ser felices.
Aquí es donde es especialmente importante escuchar, validar, abrazar y defender nuestro propio criterio, porque esto es una psicología de calado existencial, porque todo esto va mucho más allá de no tener sintomatología como la ansiedad, estar irritable o hasta las narices de todo, dormir bien o estar todo el día dándole vueltas a las cosas. Esto va de que tu vida tenga un significado profundo, de que sientas que te merece la pena vivirla de verdad, de que tu alma esté viva y cálida. Se nos bombardea tanto con lo correcto que es difícil no introducir estas ideas y darlas por cierto, que es difícil oír nuestra voz interna, nuestro criterio por encima de todo ese ruido, y acabamos asumiendo estas ideas externas como propias sin darnos la menor cuenta. Pero no solo es difícil oírlo, sino también muchas veces es tentador no mirar nuestra propia verdad, nuestra propia forma correcta de vivir algo y quedarnos con lo que nos dan, ya que así no tenemos que pensar mucho y es más cómodo coger algo externo y aplicarlo sin más. Lo que sea está bien mientras tú sientas que lo eliges libremente y que cuando lo aplicas te sientes bien contigo mismo. Ser coherentes con nosotros mismos es fácil cuando sabemos que nadie nos va a atacar, reprochar, hacernos sentir culpables o abandonar por hacerlo. Pero muchísimas veces no es así. Incluso en ocasiones quienes nos van a hacer daño o a quienes se lo vamos a hacer son personas que amamos profundamente, personas importantes en nuestras vidas, y esto hace que ser fieles a esa voz interna tenga un precio mucho más elevado y dé mucho miedo. Elegir y ser congruente no es hacer solo lo que quiero o deseo. Es sobre todo un ejercicio de responsabilidad con uno mismo. No es hacer lo que me dé la gana. Claro que en la vida hay obligaciones, hay tragos amargos, pero que sean consecuencia de lo que sí elegimos. A veces ser coherente es hacer sacrificios, renunciar a cosas, asumir esfuerzos, porque es coherente con el por qué lo hacemos. Es más fácil asumir riesgos y costes si estamos plenamente convencidos, pero muchas veces no es así, y aún así hemos de decidir por una de las dos. Es más fácil asumir riesgos y costes si estamos plenamente convencidos, pero muchas veces no es así, y aún así hemos de decidir por una de las partes. Otras, en cambio, ser coherente con nosotros mismos implica renunciar a otras cosas que deseamos, pero son incompatibles, o en asumir nuestras propias limitaciones, y cuando entran en conflicto cosas que son importantes para nosotros, ponerlas en una balanza para elegir la que más queremos y el precio que no solo estamos dispuestos a pagar, sino que también podemos asumir. El sacrificio que hay que hacer, el batallar con lo incómodo, el miedo a que nos rechacen y al fracaso, fomentados por el positivismo, siempre dan vértigo, pero más lo da el hecho de tirarte toda la vida arrepintiéndote de no haberlo intentado. Otras veces, sin embargo, el coste y el sacrificio son mucho peor en nuestra fantasía que en la vida real, porque nos mentimos para no tener que hacerlo. También es frecuente que nos infravaloremos, quitándonos poder y capacidad diciéndonos que no seremos capaces de hacer algo y luego vemos que sí que lo somos. Esto ocurre sobre todo cuando han sido cosas que hemos intentado en un momento de la vida y no lo hemos conseguido. Nuestro cerebro aprende esa lección y sigue reaccionando desde ahí, pero las situaciones y las personas somos cambiantes y si no, podemos cambiar desarrollando nuevos aprendizajes que nos hagan posible lo que antes no lo era. No tienes por qué elegir hacerlo. Puedes decidir que tu dolor y lo que quieres realmente no te importe un pimiento. Simplemente asume el precio de la ansiedad, la insatisfacción, la inseguridad, la depresión y todo esto a consecuencia de ello. Todo tiene ese precio que has de pagar y como ves, tratarte bien es enfrentar todo esto y tratarte mal es poder pasar de ello. Es tu vida, así que tú decides. La congruencia con nosotros mismos es una enorme sensación de liberación de estar en paz con nosotros mismos. La paz interior te permite observarte realmente desde una aceptación que solo la congruencia puede dar, asumiendo todo lo que no te gusta de ti, siendo consciente de tus imperfecciones, pero a pesar de ello, eligiendo ser fiel a ti y a tu criterio. Porque no necesitas ser perfecto para tenerte lealtad y validar tu forma de entender las cosas, ya que ni siquiera necesitas que sea perfecta, necesitas simplemente que a ti te sirva. Como dice Rogers, lo que soy bastaría si lo fuese honestamente. Y al saber que tú nunca te vas a rechazar, dejas de tener miedo de mostrarte a los demás de forma congruente, tal y como eres. Piensa en cuántas cosas no dices, no haces o escondes. Piensa en cuánto tiempo pierdes de tu vida pendiente de lo que opinan otros de ti. Piensa en cuánto haces por tener la aprobación de otros y cuánto por tener la tuya propia. Pero no lo hagas desde el qué mal lo hago, sino piensa en la ansiedad que te genera el estar pendiente de otros,
ese miedo a no gustar que te atormenta, a darle vueltas y quedarte enganchado en lo que pensarían de ti por tal o cual situación. ¿En cuántas veces, en vez de estar en una situación viviéndola de verdad, estás pendiente de qué imagen proyectas o de si está gustando o no? Se vive muy ligero cuando tienes la mente en paz, cuando puedes mostrarte de forma auténtica con otros y eso te permite que el contacto sea más real, ya que estás viendo tu versión más honesta, más congruente, lo cual también hace que no tengas dudas de si te aman realmente, que no te importe tanto que las cosas salgan bien o mal, porque has sido congruente contigo mismo en hacer lo que quizás fue equivocado, pero tú sentías en tu corazón. Hay un enorme consuelo en eso. Hay un refugio en el que atrincherarte cuando todo va mal y cuando estás lleno de dudas. La congruencia no solo aporta validación, nos anima a pelear por lo que queremos, a asumir riesgos, nos ayuda a estar presentes o nos da paz mental. La congruencia es el mayor de los actos de amor con nosotros mismos y sentirse amado es de las mejores sensaciones del mundo. Las personas estamos en relación con nosotros mismos, continuamente nos estamos hablando. El pensamiento no es otra cosa salvo un diálogo interno, pero no solo a nivel verbal, sino con aquello que hacemos o más bien no hacemos o permitimos que otros nos hagan. Esta comunicación no es únicamente un mensaje, sino sobre todo tratarnos. Y podemos tratarnos bien, regular o mal. Las personas tenemos una parte fuerte, pero también una parte débil, una parte entregada y otra egoísta. Casi cualquier cualidad humana tiene su opuesta o más bien su complementaria. Las personas habitualmente vivimos bien nuestras facetas o partes, pero tratamos de no sentir o conectar con las que están asociadas a experiencias de dolor intenso porque nos sentimos vulnerables en torno a ellas o fueron rechazadas, reprobadas o atacadas. Cada vez que te dicen céntrate en lo bueno, te están diciendo que te cambies de tema cuando la parte de ti que está fastidiada habla. Cada vez que te dicen que no hay que llorar y que las penas se van haciendo deporte, meditando o aprendiendo algo nuevo o teniendo experiencias, te invitan a que te abandones cuando estás mal y solo te gustes con la parte buena, siendo confiado contigo mismo. Cada vez que te llamas fracasado por no alcanzar tus objetivos, esos que debes fijarte sistemáticamente porque nunca eres lo suficientemente bueno, porque solo fuera de la zona de confort ocurren las cosas que merecen la pena. ¿Qué pasa? ¿Tú no mereces la pena tal y como eres? Te estás tratando a patadas. El amor es amor y se expresa de la misma forma sea con quien sea. A lo largo de tu vida tendrás muchas relaciones y muy diferentes, algunas de gran calado y otras insignificantes, pero una, solo una, será para toda la vida. Estará contigo en cada cosa que vivas, te acompañará en todos tus buenos y malos momentos, será muy consciente de cada cosa que le dices y haces, comprenderá cómo te sientes y será la que al final siempre estará contigo. Esa persona eres tú. La autocrítica es uno de los mayores problemas de salud mental y bienestar personal que tenemos en Occidente. Aunque aparentemente puede parecer positiva porque parece que es fruto de tener un espíritu analítico y crítico junto con una buena dosis de humildad y falta de ego, realmente sabemos mediante estudios científicos que no es algo que ayude a avanzar o que motive a las personas para ser mejores. Además, para conseguir cosas, sobre todo, hemos de intentar hacerlo, asumir el riesgo a probar y fracasar, algo que es mucho más difícil para las personas autocríticas porque saben que, como les salga mal, su juez interno no tendrá piedad. Lo hacemos con ataques y reproches en función de unos deberías que hablan de unas exigencias a nivel de rendimiento, moral, aspecto estético u otras variables con las que nos machacamos todo el día. Tenemos una sociedad cada vez más competitiva, con una cosificación de las personas en gran medida por una autoestima mal entendida y que se basa meramente en los logros, cualidades y posesiones materiales. Pero esto no va de decir que la autocrítica es mala, va de que tomes conciencia del daño que te haces, de cómo te estás tratando de mal, de lo sádico que puedes llegar a ser contigo mismo. Porque saber tus limitaciones, lo que haces mal o ser humilde no tienen nada que ver con criticarte. Irving Yalom dijo, la terapia comienza donde termina la culpabilidad y empiezas a responsabilizarte de lo que te pasa. Escribir esos pensamientos en un papel y mirarlos un rato, estando atento a cómo te hacen sentir, y piensa si te importas tan poco como para hacerte eso, si es así como quieres tratarte. Y es que muchas veces somos nuestros peores enemigos, no tratándonos mal, sino autosaboteándonos. Es algo que hacemos cuando se activa en nosotros esa parte que no quiere esforzarse, que prefiere pasar de nosotros y de nuestro dolor, y simplemente desea hacer algo que le permita no mirar,
no tener conciencia de la parte de nosotros que sufre. Es la parte que no quiere hacer nada por no enfrentar la adversidad o por no exponerse a algo doloroso, como el rechazo o el fracaso. Así que está todo el rato intentando evadirse, buscando rutas de escape de forma compulsiva. Su mejor arma es la de manipularte mentalmente. Es la parte que te dice que aquello que te pasa no es tan importante ni tan grave, que no es suficiente como para ponerte a hacer el esfuerzo titánico de cambiar o para que te comprometas con ello. Es la parte que intenta atenuar el dolor para volverlo pasivo y así poder convertirlo en algo crónico, con lo que aprendas a convivir, aunque se convierte en una gangrena que poco a poco te pudre. Aceptar afirmaciones como no estás tan mal o no duele tanto o te has acostumbrado a vivir con ello ayudan a no tener que enfrentarlo ni abordar la dura tarea de cambiarlo. Simplemente mira a otro lado, ocupa tu cabeza. Repítete que no es tan grave y podrás pasar de ti sin tener que asumir la responsabilidad de tu propia felicidad, que te empuja a hacer cosas. Otras veces no le quita importancia a tu dolor, sino le resta importancia a lo que deseas. Cuando consigues algo te dice que no es tan bueno y le quita valor. No vaya a ser que si reconoce lo mucho que te aporta, tengas que seguir esforzándote o asumiendo riesgos por conseguir más de eso. Te dice que eso con lo que fantaseas no merecerá la pena, no será tan fantástico ni tan genial como tú te lo imaginas, para quitarte la motivación que tienes para alcanzarlo. Te invita a procrastinar, a decirte que no es urgente, que ya lo harás otro día, o que si te pones a hacerlo no des el 100%, a que no te esfuerces del todo o te impliques seriamente. Sencillamente tú y lo que quieras de la vida no merece la pena. Su última arma, aunque no es la menos importante, es decirte que no eres capaz. Te asegura que eres un ser débil, desvalido y que no vales para nada. Así que no tiene sentido que enfrentes tareas por mucho que deseas algo o te duela una realidad que encima suele adulterar. Para el autosabotaje, el autor nos da un consejo práctico, una especie de regla. Si después de estar un rato dándole vueltas en tu cabeza, dialogando contigo mismo, y el final de tu argumentación es no hacer algo que sí deseas profundamente, es muy posible que sea algo ante lo que debas rebelarte y no creértelo. Además, no es solo que nos decimos y cómo, sino también el tener una doble vara de medir. Por un lado, la autocrítica, a quienes todo les parece que está mal y son muy severos cuando se trata de ver sus fallos, o el autosabotaje, justificándonos y minimizando el impacto cuando se trata de nuestras acciones condicionadas por la cobardía para no tener que cambiar nada. Tu sabotaje y tu autocrítica son algo que ves como natural, lo hemos normalizado, cuando se trata de un profundo maltrato con nosotros mismos. Espabila, toma conciencia del daño que te produces por acción o por omisión. ¿Quieres confianza en ti mismo? Deja de ser tu peor enemigo. ¿Quieres tener seguridad? Que dentro de ti, tu alma, tenga un apoyo incondicional y alguien que se conmueve y se preocupa por lo que te pasa y que está dispuesto a apoyarte incondicionalmente. La sintomatología psicológica e incluso gran parte de las enfermedades mentales de tipo no biológico, es decir, aquellas que no son resultado de alteraciones en el sistema nervioso, son una consecuencia directa de la relación que construimos con nosotros mismos. Son tus heridas las que sangran, es tu alma la que llora. Amar también es llorar y luchar. Otra muy típica de la autoayuda, decir la importancia de algo y dar eslóganes para que lo hagas, pero hablar poco de lo realmente difícil, el cómo, más allá del qué. La otra pregunta clave es ¿por qué hacerlo? Pero no el es bueno o el está demostrado, sino tu razón íntima para hacerlo, ponerle todas las ganas a ese cambio que es solo tuyo. Llorar y pelear suenan algo peor, pero desde determinado sitio forman parte de la experiencia de amar. La tristeza y la rabia son emociones diferentes del amor, pero pueden ser consecuencias del mismo, manifestándose de forma amorosa. Son emociones que experimentas porque son reacciones a algo que le ocurre a aquello que es objeto de nuestro amor. La tristeza amorosa no sería otra que la compasión, es decir, cuando al contemplar el dolor de otra persona no solo empatizamos con él, sino que además nos remueve por dentro, poniéndonos tristes y conmoviéndonos. Amas tanto al otro que su dolor no te resulta indiferente, sino que te hace a ti también sufrir y por tanto te motiva, te mueve a intentar aliviarlo, aunque a veces lo único que podamos hacer sea ofrecer un hombre sobre el que llorar o transmitirle al otro que nos importa, lo cual, aunque no lo parezca, muchas veces es lo que más se necesita. En efecto, estamos hablando de que algo que amas te da pena, pero es que si cuando amas algo y está pasándolo realmente mal no te da pena, no lo quieres mucho, ¿no? Sin embargo, con frecuencia oímos ese das pena como algo negativo y vergonzoso.
A esa pena hacia uno mismo que viene del amor, que viene del deseo de querer consolar o aliviar ese sufrimiento, es lo que se denomina en psicología autocompasión. Ser compasivos con nosotros mismos genera una mejora importante en cómo nos sentimos y en nuestro bienestar, pues nos hace aceptarnos, querernos con nuestras propias limitaciones o nos mueve al cambio para defendernos, huir o dejar de criticarnos. Esta compasión no victimista es una buena forma de provocar cambios y aprender nuevas habilidades. Sobre cómo hacerlo, el autor nos dice que la clave es mirar tu propio dolor. ¿Cómo me duele esto que estoy sintiendo? Cuando me veo así de mal, ¿me importa? ¿Me da pena? ¿Me conmueve? También puedes hacerte preguntas que aparentemente son raras pero efectivas, como si mis lágrimas hablasen, ¿qué me dirían? Permitirnos mirar y sentir la propia tristeza es algo muy duro, pero increíblemente positivo. Trátate como lo harías con un buen amigo, con cariño, dignidad, respeto y sin quedarte al margen emocionándote. Ahora vamos con la otra expresión de amor en el dolor, la rabia y la lucha amorosa por ti. Hay un amor que solo se expresa a través del combate y estar dispuesto a hacer grandes esfuerzos, a asumir riesgos por aquello que amamos, porque nos importa el sufrimiento y el dolor de aquello que amamos. Pon límites, sé asertivo o sé fiel a ti mismo. Son eslóganes fáciles y ciertos, pero muchas veces lo único que nos permite hacer todo esto es la mala leche. Si amas a algo y a alguien le hace daño, lo normal es que te enfades y que ese enfado te mueva a la acción. ¿Tu dolor acaso te importa menos? ¿Por qué si estás dispuesto a plantar cara por otros, pero no por ti? No es porque no sepas o no tengas coraje, es porque tu dolor no te importa demasiado o lo suficiente. Otras veces la batalla es con uno mismo, con esa parte que nos trata mal porque nunca le parece suficiente lo que alcanzamos, porque siempre nos señala lo que está mal o porque huye y no piensa esforzarse por ti. A esa parte tu dolor le da exactamente igual. Oye tu lamento como el que oye llover y por desgracia no siempre basta con la fuerza de la autocompasión para pararla, para que cese en su ataque o en el autosabotaje de no hacer nada. Contra esa parte de ti, contra la que te lo pone difícil o te impide avanzar, también debes luchar, llegando a enfadarte con ella si es necesario, exigiéndole que deje de fastidiarte, que tú sí mereces la pena y que tu dolor importa, que no vas a permitirle jamás que diga lo contrario. Pero el término de rabia amorosa o de luchar por ti no siempre tiene que ser violencia o situaciones en las que nos atacan, ni siquiera poner límites o defendernos. Se trata de lucha en el sentido más amplio de la palabra, en el de estar dispuestos a esforzarnos y desfallecer peleando por aquello que queremos o necesitamos para ser felices. Hacer lo que sea necesario por duro que resulte o por mucho miedo que nos dé. Que nuestro dolor nos importe como para llorar y acompañarnos serviría de muy poco, si no lo hiciese también como para protegernos, esforzarnos y luchar por nosotros mismos. La vida tiene mucho de pelea, de apretar los dientes en momentos difíciles, de persistir y sacar fuerzas, aunque a veces no se sepa de dónde. Es el único camino si nos responsabilizamos de nuestra propia felicidad y bienestar. Pero con frecuencia las personas se sienten culpables por expresar su enfado para defenderse o por comprometerse enormemente con algo que desean profundamente y dedicar a ello todos sus esfuerzos, ya que sienten que están siendo egoístas o que lo que quieren no resulta tan importante como para hacer esa inversión en tiempo, dinero o esfuerzo que lógicamente es siempre a costa de otras cosas. Al final el amor hacia uno mismo es compromiso y eso implica priorizar muchas veces. Entender que tus recursos y capacidades son limitadas, que tienes que elegir ponerlas en una cosa u otra, y muchas veces nadie verá bien tu opinión o será a costa de hacerle daño a una persona que te importa. Pero es que hay que elegir y también es autoestima. Priorizarnos aceptando el precio a pagar de decepción, dolor, juicio o reproche ajeno. Por desgracia, en la vida con frecuencia solamente hay espacio para tu bienestar o el mío. Tienes que elegir entre si quieres tu aprobación y ser fiel a tu verdad o a la del otro, entre tu calma y descanso o la ansiedad de hacernos cargo de todos para obtener el cariño de otro. Elegir si el cebollazo te lo vas a llevar tú o por defenderte se lo va a llevar el otro. Esto es lo que se llama en psicología indefensión aprendida y consiste en que cuando un ser vivo no puede desarrollar un aprendizaje que le permite defenderse, interioriza ese no puede hacerse nada y aunque luego sí que pueda aprender a defenderse, es incapaz de adquirir ese aprendizaje que normalmente sí podría, así que simplemente se queda bloqueado y sufre lo que le ocurre. Esto es extremadamente complejo cambiarlo solo
y suele ser indispensable acudir a un profesional sanitario. La sensación de injusticia por no hacer nada por nosotros o por permitir que nos hagan daño nos da la determinación que necesitamos para apostar de verdad e ir a por todas asumiendo todos los riesgos. Lucha por ti. Con respecto a lo que tiene que ver más exactamente con defenderte de ataques o aprender a decir que no, el autor refiere dos técnicas que suelen funcionar y son el disco rayado y el banco de niebla, que el autor no los desarrolla pero que veremos próximamente en el canal. Como para todo hay una excepción, existe una fórmula. Cuando ocurre X cosa, lo que sea que te moleste, me siento de X manera. Triste, decepcionado, ignorado, asustado. Es decir, el sentimiento que emerge en ti ante ese dolor. Así que por ello no voy a permitir que eso ocurra. Y mi reacción cuando pase será X. Me iré, no hablaré más, te mando a dar un paseo. Y ya si quieres meterle un extra de empatía para que el otro no se sienta atacado, le dices, te digo precisamente esto y soy firme porque me importas y porque no quiero que esto afecte a nuestra relación, ya que lo valoro mucho por X. Aquí mete todo lo que te da el otro o esa relación que te gusta. Un buen consejo es que solo digas algo que estás dispuesto a cumplir y si te cuesta expresarlo, escríbelo y léelo tal cual. El que sepas hacer algo o tenga los recursos para hacerlo no significa que lo vayas a hacer y casi siempre hace más el que quiere que el que puede. Con respecto a cómo comprometernos con nosotros mismos como para luchar por duro que sea el combate, te diré que aquí poco recurso técnico hay. Se trata de una elección personal, de si tu dolor y tu felicidad te importa o no. Y aquí no hay técnicas que aplicar. La realidad es que lo que nos da la fuerza de afrontar el malestar no es otra cosa que el amor. El amor con mayúsculas. Me quiero. Con cada acción, con cada pequeña decisión del día a día y cómo nos tratamos, se expresa en nuestra salud a todos los niveles. No hay acción sin consecuencia. Si nos tratamos bien, nos comunicaremos que somos valiosos, importantes y que merecemos la pena. Si nos tratamos mal, todo lo contrario. La salud no es algo que se tiene, no es algo que viene de fuera, es algo que construyes día a día con cada una de tus acciones. No puedes decidir qué te ocurre ni cómo te sientes con lo que te pasa, qué te afecta y qué no. Pero sí puedes decidir cómo decides tratarte en cada situación. Tampoco sabes si las cosas saldrán como tú quieres o si tus decisiones serán acertadas o no. Pero hay una enorme paz interior y consuelo en saber que hiciste lo que tú creías y que era adecuado para ti, que no te traicionaste, que estuviste a tu lado en las duras y en las maduras. Llora y pelea por ti cuando haga falta. Esa y no otra es la autoestima real, el amor con uno mismo comprometido, respetuoso y leal. Ámate, trátate bien, mereces la pena. Repite esta frase pero haciéndola tuya. Decido merecerme la pena. Decido ser valioso para mí y que mi dolor me importe. Ahora mismo no te pido que digas que la mereces o que eres valioso para ti o que te quieres. Posiblemente no sea así o hasta ahora no sabías hacerlo. El proceso de cambio y de amarse no es para nada sencillo ni rápido. No cambiarás de la noche a la mañana. A veces no sabrás qué hacer o cómo hacerlo. Otras dudarás de si eres capaz de conseguirlo, incluso de si tienes derecho a hacerlo. No cambiarás patrones en los que llevas instalado años en unos días. Lo harás bien unos días y otros volverás a lo de siempre, especialmente cuando haya dolor o algo te dé miedo. Todos esos pasos para atrás son inevitables porque forman parte del proceso en sí mismo. Sanarás heridas, pero quedarán cicatrices y el recuerdo de aquello que las causó e incluso algunos días dolerán, a veces sin ni siquiera saber muy bien por qué. Reconciliarte contigo mismo, aceptar lo que no te gusta de ti, no hará que todo eso desaparezca. Tu parte neurótica seguirá ahí, contigo, para toda la vida, aunque sí que hace que esté en menor medida. Si decides que eres digno de ser amado, si puedes decir que mereces la pena con un significado profundo, te pondrás a ello temblando, rayado, cansado o como quieras que estés. Pero harás lo que esté en tu mano, aprenderás como todos, por ensayo y error, y al igual que todo en esta vida, la práctica hace al maestro. No tienes por qué hacerlo todo tú solo. Puedes, es más, te animo a ello, pedir ayuda y compartirlo con tus seres queridos, hablarle de tus dificultades, de que necesitas amor, de que te acompañen en esto y te den ánimos, sin sentir vergüenza o culpa por estar mal, por no saber hacer cosas, por tener fallos y defectos. A quien veas que le conmueve tu dolor, que no te juzga y que quiere demostrarte que le importa que hagas lo que él te aconseja, esa será posiblemente una de las personas que se conviertan en uno de los bastones para apoyar tu caminar. Permítete ser tan fuerte como para sentir tu propia debilidad,
como para no culparte por ello, como para compartirlo con otros. Llora todo lo que necesites y hazlo sin culpa, miedo, vergüenza, pero luego límpiate las lágrimas y haz lo que sea que necesites sin importar si sale bien o mal, desvinculándote del resultado, simplemente intentarlo. Cuando desfallezca, mira la parte de ti que te necesita. Lucha al menos un día más, porque ese día, salga bien o no, te habrás tratado con decencia, tendrás la conciencia tranquila. Ese día no te lo reprocharás en tu lecho de muerte. No te fustigues cuando no seas fiel a ti o te pierdas cosas de la vida por miedo. No conviertas en algo terrible fallarte, porque fijo que va a pasar. Estás contigo toda la vida, pero seguro que a veces te tratas regulero. Lo importante es que te trates suficientemente bien y lleves una vida suficientemente honesta y congruente. No necesitas hacerlo bien, ni siquiera necesitas saber hacerlo. Simplemente necesitas querer intentarlo. El camino dura toda la vida. Muchas veces te sales del mismo, te distraes con cosas, te confías, te relajas o por huir de algún peligro observas cómo te sales y cuando quieras te quieres dar cuenta simplemente estás perdido y alejado, teniendo que volver a ese sendero que ya puedes identificar fácilmente porque ya lo has vivido y sabes cómo te sentías en él. Saldrás y volverás tantas veces del camino que te convertirás en un experto en encontrarlo de nuevo y entonces salirte del mismo dejaría de ser un gran problema. La verdad por la que querrás estar en ese camino es porque resulta muy agradable. Si no te digo que sentirte mal, estar triste, angustiado o enfadado sea cuestión de tu actitud o que resulte contraproducente. Tampoco te digo que sea tu culpa. Tus circunstancias, el azar o las acciones de otros no van a influir decisivamente en lo que pase en tu vida. Por supuesto que no depende exclusivamente de ti que salga bien o mal, pero sí depende de ti el hecho de intentarlo honestamente y de ser bueno contigo en aquello que pase y te afecte. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? Quédate con lo que te vaya bien y suelta lo que no. Disfruta del proceso. Cuéntame en comentarios qué aprendizajes te llevas, cuáles vas a poner en práctica o van a formar parte de tu rutina. No te olvides de suscribirte para no perderte nada y comparte este canal con alguien que quieras. Yo tengo motivos para quererme y tú también. Gracias por estar ahí. Te mando mucho amor.